Bien, en primer lugar quisiera saludarlos. Muchísimas gracias también por conectarse. Sé lo difícil que puede ser conectarse también de un día de trabajo seguramente extenso y complicado, más aún en este contexto. Mi nombre es Gary López. Lo voy a acompañar durante unos minutos compartiendo un par de conceptos esenciales que hoy están rigiendo nuestras operaciones. Y aprovechando ese tema que vamos a desarrollar, conversaremos también sobre distintos beneficios que presenta esta maestría en dirección de operaciones productivas. De pronto, en los próximos minutos voy a hacer ciertos cortes para ver sus consultas, para ver si tienen alguna duda, mientras también los voy leyendo en el chat. Así que, nada, empezamos, por supuesto, agradeciéndoles y también presentándome formalmente. Mi nombre es Gary López, soy docente Centrum y acompaño a la universidad hace algunos años. Como alumno, he estudiado en el Centro Católico una maestría en dirección estratégica y un MBA en Maastricht. Y he logrado, pues, tal vez los mejores éxitos a partir de esa intervención académica, ¿no? Conseguir esos grados que son tan importantes para todos. Bueno, tengo un par de maestrías, un MBA y una maestría en el Centro Católico en dirección estratégica. Cuento con algunas certificaciones internacionales más asociadas a algunas operaciones, calidad, gerencia de proyectos, gerencia de riesgos, entre otras. Cuento con varias certificaciones por el hecho que hago consultoría también en el día a día. Pero en general siempre recomiendo que consideren pues contar con las competencias adecuadas y las evidencias adecuadas también de esas competencias, como son, por ejemplo, mínimo, ¿no? En el país un grado de magíster. Sobre todo confiando en una marca tan importante como la Universidad Católica, específicamente como Centrum Católica. Y luego vamos a explicar qué hace Centrum Católica justamente para invertir en generar confianza a toda su comunidad, ¿no? Y parte importante de obtener un grado de Centrum Católica es que durante muchísimos años mantenemos y mejoramos esa validez y esa reputación, lo cual no ocurre seguramente con otras escuelas de negocio. Bueno, cuento con más de 15 años de experiencia profesional. He estado en los últimos años en consultoría y antes he estado en operaciones de agro, de minería. He sido director de proyectos Footprint de Google, Google Inc., entre otras experiencias, por supuesto, en operaciones. Soy gerente general de Opex Business Partner, mi consultora, y bueno, no solamente soy docente del Centro Católica, de MBAs, maestrías y diplomaturas internacionales, sino también de PSB Canadá, SGS Academy, Escuela de Gobierno PUC, entre otros. Muy bien, bueno, rápidamente vamos a conversar un poco sobre un tema que nos está pues moviendo muchísimo el panorama. De alguna manera, y voy revisando por favor sus consultas. Buenas noches con todos, a los que recién se van conectando. Voy revisando sus consultas de a poquitos, pero tal vez uno de los principales, de principales paradigmas que acaba de romperse o se ha evidenciado, que ya no tiene validez, es que pues el contexto se mantiene y nuestras decisiones son hasta cierto punto predecibles y nuestros modelos anteriores de alguna manera explican los futuros. Con todo lo que ha pasado, pues nos hemos dado cuenta en general en el mundo que no es cierto. Y una herramienta fundamental para hacerlo y que debería tener todo gerente, sobre todo gerente que tome decisiones en operaciones, como ustedes que se están formando así, con esas competencias, es considerar en todas sus decisiones y en todo lo que sucede que nos podemos equivocar. Si lo llevamos a nivel estadístico, podemos medir cuánto nos podemos equivocar. Si me equivoco poco, un valor de probabilidad menor de 5%, probablemente yo tome una buena decisión. ¿Okay? A nivel de gestión, a nivel del día a día, a nivel del management, eso se conoce como riesgos. ¿Y por qué existen los riesgos? Porque no tengo toda la información y de pronto lo complejo de mis procesos también me están generando falta de información, a lo que llamamos incertidumbre. Hoy en día, como les digo, nuestra labor como escuela de negocios y en general como gerentes es conocer cuáles son los riesgos de nuestro día a día, de nuestras operaciones. Y de hecho, eso es lo que ha cambiado muchísimo y está cuestionando todos los modelos actuales. En Centrum Católica estamos probablemente igual, seguramente en convenio con muchas escuelas de negocio del mundo, cuestionándonos esos conceptos, con el fin de que nuestros productos académicos, nuestros procesos académicos como esta maestría, pues lleven justamente o lideren esa competencia hacia nuevos gerentes. Algo de eso vamos a conversar rápidamente.
¿ok? Siempre hemos aprendido que la cadena de suministros es así, ¿no? Y hasta cierto punto nos parece, predecible, nos parece controlada, nos parece con pocos riesgos, porque de pronto en alguna década a alguien se le ocurrió tener este modelo y pues funcionó bastante bien, lo cual no es malo, está bastante bien. Hoy ya no es así, es evidentemente, hoy ya no es así. Hoy es mucho más complicado, hoy es tremendamente complejo. La incertidumbre que a veces puedo inclusive estimar nos lleva a tomar decisiones con niveles de error mucho más altos. Hoy la tecnología avanza a pasos agigantados, a diferencia seguramente de otros años. Entonces necesito que en mi organización, en las organizaciones en general, tengamos líderes que sepan tomar decisiones y no vean a su organización ni su operación tan sencillo como esto. No son bloques, ya no. Si bien continuamos hablando de procesos y algunos modelos siguen siendo sumamente válidos, hoy tenemos que ingresar a la incertidumbre del momento. Inclusive estamos hablando de que el mercado en general ya es un mercado VUCA, ¿ok? VUCA, que implica un mercado volátil, un mercado donde nada dura pues muchísimo tiempo. También un mercado incierto, parte de la definición de VUCA es un mercado incierto, donde falta información. No sabes si la próxima semana hay un factor que te está moviendo absolutamente todo el mercado. También es complejo por la cantidad de elementos, ¿ok? Ya es incontrolable muchas veces el proceso, toda la cadena de suministros. Y finalmente es ambiguo porque se va definiendo inclusive en el camino. Hoy esa lógica bajó nuestros programas en Centro Católica. Y tenemos que prepararnos para enfrentarnos a un mundo realmente complejo, interesante, retador seguramente, pero complejo. Y nosotros estamos capacitados como gerentes para tomar justamente esas decisiones. Caso contrario, seguiremos pues ese tipo de modelos un poco más anteriores, ¿no? Que si bien como definición la mantenemos la lógica hace muchísimos años sobre las cadenas de suministro, sobre las operaciones, los procesos, los PDC, en sí no pierden valor, pero hoy ya pues están pasando sobre nosotros algunos de los modelos más avanzados que tenemos y que por supuesto en algunos casos se refleja bastante bien en esa maestría, ¿no? Hoy, por ejemplo, el tema de riesgos te lleva a determinar también oportunidades al mismo tiempo y hacer un benchmark de las mejores operaciones del mundo y aplicar seguramente las buenas prácticas a lo que sucede el día a día. ¿Qué tan difícil es? Cada día se hace más fácil, ¿ok? Tal vez lo difícil es encontrar profesionales que se atrevan a hacerlo en lugar de encontrar tecnologías que se puedan aplicar y adaptar a nuestras propias operaciones. Por supuesto, no es un tema de gadgets, no es un tema de gustos, no es un tema de hoy salió un nuevo juguete, hay que jugar con ello. Es más saber cómo alcanzar mejor tus objetivos, ¿ok? Es más saber cómo evoluciona el mercado, pues, e impactar todo lo que se pueda al respecto. No vamos a implementar, por supuesto, todo nunca, ¿no? Pero sí tenemos que tener el chip de que muchas de estas influencias generan mucha velocidad al mercado y tal vez podemos capturar parte de esa velocidad. Hasta el año pasado estuve en China, salí de China en octubre aproximadamente, felizmente a tiempo con todo lo que está pasando. En la semana que salí se lanzó comercialmente la red 5G y de hecho en Wuhan fue la primera ciudad en el mundo que estaba 100% con 5G. Al día siguiente, y fue impresionante, al día siguiente se juntaron la industria, se juntó la universidad, se juntó el gobierno para hablar del 6G. Y me parece que hace un mes China está proponiendo un nuevo Internet. Entonces la velocidad es impresionante. ¿Okay? Tal vez estamos un poco lentos como país porque requerimos infraestructura, etcétera, pero si no miras lo que está pasando en otras operaciones, en otras partes del mundo, pues vamos a ser como que los últimos en la cadena en tomar decisiones. En su maestría tienen diversos cursos, algunos más llevados a innovación, algunos llevados a tecnología. Luego vamos a ver la malla seguramente de cursos, pero algunos siguen siendo operacionales, siguen hablando de cadena de suministro, siguen hablando de riesgos, lo cual vamos a generar, pues, con lo que vamos a generar una excelente competencia. Es decir, vamos a tener herramientas duras, herramientas que nos permiten tomar decisiones, herramientas prácticas, herramientas que nos permitirán saber hacer, no solo conocer teóricamente, pero al mismo tiempo mirar hacia el futuro y cuestionar lo que estamos teniendo en las manos, ¿ok?
Voy a compartir un pequeño video, espero que se vea relativamente bien. Un segundito, denme un chance, por favor. Ok, lo tengo en mi computadora. Un segundo. Ok, lo voy a compartir por aquí. Si es que se pone un poco lento, me van avisando por favor si es que se pone un poco lento. Ok, de paso sobre esto conversamos un poquitito. ¿Se aprecia? Perfecto, ¿se aprecia? Bien. Hoy esto funciona, existe y funciona. Fíjese lo importante de lo que acabamos de ver. En muy pocos segundos hemos visto la aplicación de diversas tecnologías y sin ánimo de caer en lo herramientista. La intención no es decirle que esta es la ruta única para todo, transformación digital, contar con nuevas tecnologías. Lo que necesitamos es personas profesionales capaces de elegir su herramienta, la herramienta exacta para alcanzar mejores resultados de manera más eficiente. Comento una anécdota. Soy coordinador del curso de gestión de proyectos de la Facultad de Gestión de la PUC y normalmente lo dictamos con metodologías ágiles, Scrum, Design Thinking, entre otras metodologías. Y de pronto los chicos que están en pregrado en la Facultad de Gestión PUC tienen muchísimas ideas, quieren reformular probablemente algunas herramientas de las operaciones, quieren cambiar lógicas de los riesgos y tienen una gran traba, que justamente es el chip de algunas personas, de algunos gerentes que no compran finalmente algunas ideas. Entonces necesitamos pues todos reconocer que esto ya existe, no es ajeno a lo que podemos aplicar, pero sin duda es un reto. Es decir, un cambio de este tipo
inclusive debe acompañarse con una gestión del cambio también y probablemente con una gestión de riesgos, ¿ok? Esto lo presentó Google hace un tiempo, creó la inteligencia artificial, bueno, para Google, aplicada para Google, que podría inclusive interactuar uno a uno con personas, haciendo cosas tan naturales como llamar y agendar para tener una cita en un restaurante o reservar para cierta cantidad de personas. Cuando presentó esto Google fue impresionante porque probablemente, si no les digo esta introducción antes, no se dan cuenta de quién está detrás. Y de hecho lo que está detrás es la inteligencia artificial. Y luego veremos un caso también que, bueno, les explicaré un caso que también utilizamos o existe en Centrum Católica, inclusive que van a poder apreciar después. Ok, entonces comparto esto. ¿Me van confirmando, por favor, con las manitos si es que se ve esto conforme? As I said earlier, our vision for our assistant is to help you get things done. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we are working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. Izquierda Google, derecha un restaurante, una persona que recepciona la llamada a un restaurante. How can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now? Okay, we have it 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's your first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks, great. Have a great day. Bye. That was a real call you just heard. The amazing thing is the assistant can actually understand the nuances of conversation. We've been working on this technology for many years. It's called Google Duplex. It brings together all our investments over the years in natural language understanding, deep learning, text-to-speech. By the way, when we are done, the assistant can give you a confirmation notification saying your appointment has been taken care of. Let me give you another example. Let's say you want to call a restaurant, but maybe it's a small restaurant which is not easily available to book online. The call actually goes a bit differently than expected. So take a listen. See how may I hear you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people when? Today? Tonight? Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we reserve for like after like 5 people. For people you can come. How long is the wait usually to be seated? For, when tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Bye bye. Ok, entonces prosigamos. Fíjense que básicamente son pequeños ejemplos, pero lo que ya existe en realidad. Y de hecho, estas charlas han sido
no necesariamente recientes. Y nuevamente, no es exclusivamente la ruta, lo importante es saber que existe, y así como podemos aplicar inteligencia artificial para que aprendan, podemos llevar la lógica a otro proceso. Inclusive en el Centro Católico le decía, hoy nos entrevistamos, para sus ingresos se van a entrevistar con inteligencia artificial, con el famoso Watson de IBM. Y Watson le va a hacer algunas preguntas, probablemente le va a hacer hasta 10 preguntas, y son preguntas abiertas. Lo que ha hecho Watson es estudiar los últimos, seguramente cientos o miles de registros anteriores de procesos de ingresos, ha generado un modelo, ha aprendido, por eso se llama Machine Learning, aprendizaje de máquina, o máquina que aprende, y finalmente puede entregarles en ese momento, y va a ser solamente para ustedes, pues, un perfil bastante adecuado de su ingreso. Fíjense que no es tan ajeno a la realidad, pues, en nuestros sectores, ¿ok? Y ahí viene el tema de lo complejo que podría ser hoy la cadena de suministros. Muchas variables, mucha incertidumbre, y cuando hablamos de riesgos, estamos hablando de que es proporcional al nivel de incertidumbre. Y mientras más elementos, más variables tenga mi cadena, mi operación, probablemente voy a estar un poco más complicado en el momento de la toma de decisiones. Y no solamente ahí tengo que aprovecharme de la intuición, de mi experiencia, solamente una intuición educada y súper bien. Pero además tengo que trabajar con algunas herramientas para tomar cada vez mejores decisiones. Cuando hablamos de cadena de suministros y su complejidad, estamos hablando de cuán complejo es mantener ese producto dentro de la cadena, porque es muy distinto transportar lapicero de Vietnam, no sé, se me ocurre a Medellín, y otra cosa es traer helados, ¿okay? de Vietnam, como sucede con unas operaciones mineras en Cayoma, a 5.000 metros sobre el nivel del mar en Arequipa. Muy distinto. Por lo tanto, el producto te agrega complejidad y tienes que ser capaz de tomar una decisión entendiendo los riesgos hoy en esa cadena de suministro. El proceso también podría ser complejo, porque es posible que tenga mucha carga manual, demasiados elementos, e inclusive tu red de distribución también podría generarte cierta complejidad. Lógicas básicas, ¿ah? Y me parece que ahí uno de nuestros compañeros nos habrá dicho en privado, estimado William, ¿cómo está? Nos escribió hace un ratito, ¿qué metodología se utiliza para determinar los riesgos en la cadena de suministro? COSO, me dice COSO o ISO 31000. Ahorita solamente estoy dando el ejemplo de ISO 31000, estimado William. Pero el COSO es mucho más corporativo, mucho más enfocado a finanzas, tiene un enfoque de auditoría financiera bastante robusto. Es difícil aplicarlo en una pyme, en una mediana empresa, porque habla mucho de directorios, consejos directivos, políticas, comité de riesgo, comité de crisis. Muy bueno para eso, muy bueno para un control interno. De hecho, en el país, Contraloría de la República ha diseñado su proceso de control interno y su proceso de riesgos con COSO ERM. Por el otro lado tenemos la ISO 31000, que tiene estos pasos. Es mucho más flexible, adaptable y muchas veces conversa también con COSO, ¿no? Pero digamos que tendría objetivos un poco distintos, ¿ok? Bueno, y con eso cerraríamos un poquito la lógica que quería comentarles, y esto es lo que precisamente está madurando hoy en Centro Católico. Estamos cuestionando los modelos, estamos viendo cómo tomamos mejores decisiones, estamos viendo cómo comprender el contexto de mejor manera. ¿Qué está sucediendo hoy, en este momento? ¿Qué está sucediendo en algunas partes del mundo? Por ejemplo, ¿qué estaría sucediendo si traes, yo voy a dar un ejemplo, si aplicas dropshipping? Es una suerte de comercialización a través de tiendas e-commerce. Hoy puedes fácilmente, en una hora, tener una tienda e-commerce y traer a través de tu tienda, conectarte con varias partes del mundo como proveedores. Esos proveedores entregan los productos por ti, por lo tanto te conviertes en un just-in-time, cero almacenes. Dropshipping. No necesitas ya tener un almacén, etc. Puedes traer pues, de objetos, artesanía, joyería, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, hoy estamos cuestionando estos modelos y estamos aprovechando lo que ya existe. Y parte de ese aprovechamiento es decir, ok, perfecto, tengo que saber mi riesgo, sí, pero primero comprende el contexto. Comprende lo que está sucediendo realmente en tu operación y no cualquier profesional lo puede observar y lo puede comprender. Por eso, en un ratito más, un par de minutos más, vamos a ver sus cursos y cómo los vamos a preparar en esta competencia. Que estén sumamente atentos a mirar el contexto, a crear escenarios y a tomar decisiones sobre esos escenarios.
Y sobre ello, pues, identificaremos los riesgos en nuestras operaciones. Analizamos los riesgos, los evaluamos y finalmente le damos tratamiento. ¿Qué tipo de riesgos? Ustedes establezcan el objetivo. Si me hablan de calidad, seguramente sus riesgos serán el cumplimiento productivo, probablemente ahorros, eficiencia, mermas, reprocesos, etc. Si me hablan de cumplimiento normativo, dice, oye, Gary, espérate, yo soy gerente de operaciones, no soy gerente legal. Ok, con más razón tienes que saber si tu toma de decisiones impacta en un proceso legal. Ok, entonces también podrías considerar los riesgos en tu posición, los riesgos también de cumplimiento normativo. Si probablemente dices que es una muy buena idea que nos quedemos 2 turnos más trabajando el día de hoy, estás en la línea de los riesgos que normalmente son de recursos humanos. Y estás alrededor de todas las disciplinas. Entonces, fíjense, solamente nos importa el proceso, nos importa pues el objetivo productivo. No necesitamos hoy esos profesionales solamente. Necesitamos darles a esos profesionales competencias adecuadas para que vean todos los riesgos del negocio. Evidente, ¿no? Coronavirus, el principal riesgo hoy, el principal contexto en todo caso. Pero de pronto yo coloqué un artículo aproximadamente en febrero, a inicio de febrero, preguntando qué organizaciones ya tenían un comité de observación, algunas ya habían manejado pues un comité de crisis, un comité de riesgos, y de hecho casi nadie. ¿En qué momento has debido actuar? Si era probablemente este contexto te jalaba y te impactaba un riesgo. En diciembre al final, muy difícil, recién empezaba y se originaba la noticia. Todo enero has tenido para observar y tal vez en febrero has tenido para tomar una decisión. El que ha tomado una decisión en marzo, al final, en abril o ya en la cuarentena, entonces está demostrando que no tiene nada de modelo de prevención, nada de chip, de enfoque preventivo. ¿En qué áreas? En todas las áreas. Hoy, por trabajar en este momento en sus domicilios, entonces, ¿cómo está afectando eso a la seguridad de la información? ¿Qué riesgos estamos generando en que se escape información o no guardar la información o no backupearla consistentemente? Y al final yo voy a ver operaciones, ¿eh? Entonces, operaciones hoy estamos hablando de distintas áreas al mismo tiempo. ¿Qué acaba de pasar hoy, si no ayer, con Pardos? ¿Ok? Y que encontraron finalmente en una de sus ensaladas. Y les expongo 2 casos, ¿ah? ¿Qué pasó hace un tiempo con Domino's? Cuando sucedió algo parecido con un insecto, pues la posición de Domino's fue, ok, no es mío, te estás inventando las cosas, manejaron muy mal la comunicación, una bola de nieve, chao Domino's, en todo el país. ¿Qué pasó con Pardos? Se demoró 24 horas y dijo, ok, lo sentimos, estamos haciendo todo lo posible para que no vuelva a pasar. Se acabó. Más allá del caso, porque seguramente hay miles de detalles en cada una de las posiciones, lo interesante es que ahí se tomó una decisión. Alguien salió y tomó una decisión porque comprendió los riesgos. En este caso, inclusive, podrían ser hasta reputacionales. William lo dice también en privado. William, para todos, por favor, cuando puedas. El tema del COVID se puede considerar un tema de continuidad de negocios y se puede aplicar la ISO. Totalmente de acuerdo, William. Como contexto, el coronavirus está afectando a todas las organizaciones y está afectando inclusive la continuidad del negocio, totalmente. Y ahora, si queremos solamente tener herramientas de continuidad del negocio, pues hablaremos del VIA, ¿no? Del análisis de impacto de negocios, por ahí del BCP, que es el plan de continuidad, y básicamente un par de herramientas con que eso hacemos un buen barrido. Ahora, si queremos algo más consistente, creamos todo un sistema de trabajo que puede ser más asociado a un sistema ISO tipo de continuidad de negocios, ¿no? Que es de 22301. Y lo implementamos consistentemente sobre nuestros servicios principales. Es decir, pasa esto de nuevo. Ok, ¿en cuánto tiempo te recuperas? Llega nuevamente el fenómeno del niño y te afecta. Bien, ¿en cuánto tiempo te recuperas? Si no tienes un modelo detrás ante tus riesgos, ¿quién sabe cuándo te vas a recuperar? Entonces necesitamos esos profesionales que se enfoquen no solamente en sus datos productivos, en sus indicadores económicos, sino por supuesto en todo lo demás. Como decía, riesgos o contextos que vienen cada cierto tiempo y lo peor es que cada cierto tiempo vemos los problemas y cómo afectan a las personas y organizaciones. Pues es un riesgo cíclico, ¿no? Y se genera una serie de riesgos. Claro, pero si una industria, una empresa tiene una excelente infraestructura, esto no te va a afectar. Es decir, que el riesgo solamente se presenta
cuando el contexto te llega a afectar, así es. Dos empresas en esta misma zona. Uno, infraestructura deficiente, otra buena infraestructura. El riesgo de exceso de lluvias, por ejemplo, de huaicos, etcétera, le afectará a la organización que no está preparada, a la otra tal vez impactará en menos. ¿Ok? Por último, oye, me dice, oye, pero eso no es operaciones. Hoy es operaciones. ¿Okay? Hoy todo es operaciones. Hoy no vale no saber. Hoy, no, inclusive, si tomamos una mala decisión, y mil disculpas por decirlo tan directamente, acabaremos en la cárcel, ¿ok? Y empezando por el directorio, ¿ok? Por esta norma 16 que se ha actualizado, y responderemos con nuestro propio patrimonio. Hoy, con un enfoque de riesgos, no vale no saber, porque es tu responsabilidad en este caso saber. Mira lo interesante que es mira lo interesante que es gerenciar una operación hoy, ante la incertidumbre, con modelo de prevención de distinta magnitud. Eso es lo que quería compartirles antes de hablar finalmente de su maestría, las características, los cursos. Como decía, en conclusión, hoy no vale no saber, es nuestra responsabilidad estar a cargo de los principales riesgos de la organización y pues trabajar sobre ellos, ¿no? Así que nada, muchas gracias, quería compartirles eso y justamente estamos en ese proceso de cuestionar los modelos actuales. Y eso me lleva pues a hablarles de su maestría, pero justamente su maestría nos va a permitir a nosotros como Escuela de Negocios pues entregarle al país profesionales muy bien formados y no solamente en temas duros de operaciones, sino los vamos a llevar en distintos escenarios de toma de decisiones. No queremos más operadores, ¿no? Queremos gerentes que sepan tomar decisiones oportunas y considerando pues distintas variables. ¿Eso qué implica? Eso implica que deberíamos conocer, bueno, deberíamos primero como propuesta de valor, como Centrum Católica, prepararlos, pero según estándares internacionales. Y como se habrán hasta el momento dado cuenta, nadie tiene esto. Tal vez muy pocas organizaciones en el mundo, organizaciones educativas, y les hablo de muy pocas, menos de 50 en el mundo, tienen la triple corona. Y esto no es gratis, esto no es un documento. La triple corona finalmente es un reconocimiento a la excelencia educativa. El Centro Católica invierte muchísimo en la calidad. Y eso lo van a poder ver en distintos procesos comerciales, de marketing, administrativos y, por supuesto, los académicos. Eso significa que nos exigimos muchísimo. Y esa exigencia, por supuesto, también pasa por ustedes. Porque sin esto de aquí, sin prestigio académico, no continuamos en el negocio. Nosotros seguimos invirtiendo muchísimo, muchas horas, mucho esfuerzo y sacrificio en mantener la calidad académica. Y eso es precisamente lo que quería compartirles esta noche, que su maestría en dirección de operaciones productivas lo tiene. Y no solamente lo vamos a formar en temas de productividad, procesos, que es fantástico, lo vamos a tocar y muy bien, pero sobre todo vamos a entregarle por un espectro muy amplio de competencias. Y es más, sus competencias van a ser desarrolladas inclusive a nivel estratégico, lo cual le va a dar a ustedes un brillo adicional porque esa parte estratégica lo van a ver de manera internacional en España, lo cual ya está incluido pues en la propuesta de valor y es parte de los convenios que Centro Católica tiene alrededor del mundo, ¿no? Si alguien quiere de repente hacer una nueva especialización, pues puede hablar con Centro Católica, tener el contacto con otra escuela de negocio del mundo y finalmente continuar su ruta académica según lo que va eligiendo. ¿Qué implica tener esta maestría, seguir esta maestría? Habla de una doble certificación. Por un lado, tenemos un magíster en dirección de operaciones productivas. Ojo, ese magíster es un grado académico, uno de los más importantes y, por supuesto, reconocido por SUNEDU, ¿ok? Pero adicionalmente, algo que normalmente no tienen los profesionales, es un nivel de especialización, pues, a ese mismo nivel, ¿no? Es un programa ejecutivo internacional, pero específicamente en dirección a estratégicas y dirección de proyectos. Y bueno, por cierto, muchas veces, pues, puede hasta cierto punto reemplazar por un tema de credibilidad algunos otros estudios que ya existen en el mercado. Pero estos no están separados, es parte de lo que tienen que hacer, no es opcional que puedan no llevarlo y lo van a llevar pues presencialmente en España, van a hacer una inmersión dentro de la Escuela de Negocios IE, que finalmente es la escuela de negocios más importante en España, con la que Centro Católica tiene el agrado de trabajar de hace algún tiempo.